Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y les saludo como siempre con todo entusiasmo en esta mañana, hoy en este miércoles 5 de enero del año 2022. Les saluda su amigo Pedro Ferriz de Con, a nombre de todo este equipo de trabajo. Les agradezco, estamos como siempre transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio. Estamos llegando hasta ustedes en Google y, por supuesto, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Y, claro, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos empezando esta jornada con mucha información. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo. Y empezamos, si me lo permiten, hay un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Y la reforma energética propuesta por el presidente de la República es una grave amenaza para la economía y también para el Estado de Derecho, según publica un largo editorial, el Economist. The Economist explicó que con la iniciativa la electricidad es más sucia, más cara, al tiempo en que daña la confianza de los inversionistas y socava a las instituciones encargadas de mantener a raya a un gobierno que calificó de arrogante. Así lo dijo. Opinó que la liberalización de la generación eléctrica fue un éxito enorme al conseguir a través de las subastas precios más bajos, ayudando a impulsar el crecimiento de la industria mexicana, especialmente el de la maquiladora o las plantas de manufactura de propiedad extranjera. Resaltó que si López Obrador, dice The Economist, pone en peligro el suministro de energía, México no podría capitalizar las disputas comerciales de Estados Unidos con China, que han impulsado el deseo de las grandes empresas para reubicar fábricas más cerca de los consumidores estadounidenses. Pues qué mejor trampolín, qué mayor oportunidad que la que tenemos para que la cadena de suministros esté integrada por Proveeduría de México. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, dice al Economist que el impacto de la reforma sería catastrófico porque amenaza a 44 mil millones de dólares en inversiones para la generación de energías sostenibles, pero en el sector privado, de los que 26 mil millones corresponden a energías renovables. Para lograr la reactivación de los sectores económicos en este 2022, la oportunidad está en que las empresas mexicanas generen, como les decía, la proveeduría para las compañías de los Estados Unidos, a las que no les conviene surtirse ya en Asia por el encarecimiento de los fletes marítimos y por la escasez de insumos. Esto lo dice José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex, que siempre está atento, puesto en el ojo de lo que a México le interesa fundamentalmente. En el 2021, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, otorgó 530,525 créditos, cifra superior en 1.6% a lo que entregó en el 2019, previo a la pandemia. Esto lo asegura Carlos Martínez, director general de el Infonavit, diciendo que el resultado obtenido se debió a la recuperación de la economía, no sé cuál ve, y a la reducción de tasas de interés en los créditos otorgados, que van de 1.91 hasta, y esto es increíble, ¿no?, 10.45% dependiendo del salario de los acreditados. Uno de los graves problemas que hay en México es que cuando se da un crédito hipotecario, por lo general va ligado con el pago a intereses, no a capital. Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos es al revés. Se va dando más pago al
al capital y no tanto al interés. Las reservas, y entonces puedes acabar con la deuda, ¿no? Las reservas internacionales del Banco de México acumuladas aumentaron 3.44% en el 2021 respecto al cierre del año previo, al sumar 202.399 millones de dólares al 31 de diciembre, según informa el Banco de México. Sin embargo, su crecimiento anual se desaceleró respecto al 2020, ya que en ese año avanzaron 8.25% y acumularon un alza de 14.917 millones de dólares. Hemos hilado 4 años con resultados positivos, ya que en 2018 subieron 1.04% y en el 2019 subieron 3.51%, ahora 3.44% en este año que acaba de terminar. Y bueno, en la misma jornada, ayer, Elon Musk anunciaba que había llegado a los 300,000 rebasados millones de dólares como parte de su equity y del dinero que maneja su organización de Tesla con la empresa de neuronas que tiene y la empresa de investigación del espacio de SpaceX. En fin, algo está pasando en el mundo, que quien se fija en el futuro tiene una mucho mayor acumulación de riqueza. Este año, el Servicio de Administración Tributaria multará a empresas que hayan declarado pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, considerar una práctica de elusión fiscal. La sanción va dirigida al régimen opcional para grupos de sociedades y para ello el fisco estableció una infracción en el artículo 76 del Código Fiscal. La multa va de 60 hasta el 80% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda según el decreto con cambios en este propio código. El régimen fiscal permite a un grupo de sociedades encabezadas por una integradora diferir el impuesto sobre la renta de cada una de las sociedades hasta por 3 años. Sin embargo, el acuerdo con el SAT para algunas empresas es el que si se abusa de este esquema, entonces vendría la sanción. Los requerimientos de pago de tenencia vehicular en la Ciudad de México con advertencias de embargos y denuncias penales, así es como vienen, en caso de incumplimiento son agresivos y representan terrorismo fiscal, según dicen expertos y organismos de carácter político. Les decía yo a ustedes que en este año va a haber un apretón en lo que toca a el pago de impuestos y ahí lo estamos empezando ya a sentir. Los 23 países de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, se llama la OPEP+, acordaron volver a aumentar ligeramente la producción de petróleo en un contexto en el que la demanda se ve poco afectada por la variante de Omicron. Los representantes de los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más 10 aliados, a través del acuerdo de la OPEP+, convinieron en ajustar su nivel de producción total. No es importante, no es muy significativo, en 400,000 barriles diarios de petróleo, más entre todos, que es, pues no es nada, ¿no? En un comunicado que se da después de la reunión, Estados Unidos instó al grupo a bombear más crudo para ayudar a la recuperación de la economía del mundo, teniendo una oferta de el insumo que resulte más barata. Andrés Manuel López Obrador afirma que pese a que cuenta con el apoyo del pueblo, no se reelegirá, pues hacerlo sería traicionar sus convicciones y caer en lo que describe así. Porque sería traicionarme, he dicho, no a la reelección. ¿Sí? Por convicción. Nunca lo haría. Eso está muy claro. Y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación. No se puede quedar a media. Falta un poquito de tiempo. Nada de eso. Nada de caer en el necesariato. Nada. En el necesariato,
No sé, me imagino que lo que diría ahí es necesario que se quede López Obrador. No sé para dónde va su comentario. Inconforme con el proceso interno que lo descartó para la candidatura de Morena al gobierno de Durango, el senador Ramón Enríquez armó y arrancó este martes una caravana de la justicia con la que pretende llegar hasta la Ciudad de México y hacer ruido. En la Ciudad de México, Enríquez ganó la encuesta de popularidad para ser seleccionado como aspirante al gobierno de Durango, pero fue eliminado por la propia Morena bajo el principio del criterio de paridad de género, y entonces se le da la candidatura a una mujer, Marina Vitela, alcaldesa con licencia de Gómez Palacio en Durango. María Elena Martínez Robles, alcalde de Amanalco de Becerra, fue golpeada y rociada con gas lacrimógeno por el síndico Miguel Ángel Lara, quien no obtuvo la candidatura para gobernar el municipio del Estado de México, y Martínez era militante de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece Lara y al que renunció para postularse como candidata de, Morena, por supuesto. Dolores Señal, quien era integrante de la ayudantía, estos que primero son gacelas y después pasan a un puesto público de Andrés Manuel López Obrador, fue nombrada titular de la Dirección General de Análisis Criminal de la Unidad también de Análisis Estratégico de la Secretaría de Seguridad Pública. Perdón, pero así es el puesto, ¿no? Con ella suman por lo menos 17 personas que algún día las vimos caminando alrededor del coche del presidente para cuidarlo, y ahora son miembros de un cuerpo especial que han escalado a distintas posiciones dentro del gobierno de la República. No quiero decir con esto nada más que de ahí vienen. El emesista, Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, presidente de la Comisión Especial del Senado encargada de investigar probables abusos de autoridad en el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, habla. Que se han acercado a nosotros magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese estado para señalar hechos relevantes, y que algunos compañeras y compañeros de la comisión hemos recibido reportes verdaderamente preocupantes. Por eso queremos abrir claramente un registro, porque la comisión es lo único que va a hacer, tener registros, elementos de prueba, para que en su caso se tomen las medidas complementarias que no nos toca a nosotros, sino al propio Senado de la República. Y ahí hay una lucha que se da. Miren, ahí está Ricardo Monreal, tenía como su brazo derecho a un hombre que en este momento es preso por la justicia veracruzana, y pareciera como una especie de vendetas que se dan entre unos con otros. A todo esto, el gobernador de Cuitláhuac García lo único que hace es decir: ¿saben lo que me da el Senado? Me da risa. Y se burla del Senado y de este tipo de pataleos que se dan desde la sede del Senado en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió este martes a la nueva ministra Loreta Ortiz. Por primera vez, 4 de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres. Loreta Ortiz, quien ocupará el cargo hasta finales del 2036, prometió ampliar el ejercicio de los derechos humanos. La importancia de cuestionar las estructuras, prácticas y normas que aún sostienen concepciones anacrónicas sobre sociedades cada vez más complejas, plurales e inscritas en un mundo globalizado e interdependiente. Concepciones que contravienen el desarrollo contemporáneo de los derechos humanos y que en última instancia se traducen en la prevalencia de tratos desiguales e injustificados que afectan a los sectores y grupos más vulnerables de la población. Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no alarmarse ante el alza de contagios por COVID ocasionados por Omicron. Argumentaba que esto no representa un aumento de hospitalizaciones y menos de muerte. Esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando
de hospitalización, ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Los conservadores y no sé quién metan miedo. El hecho es que el presidente habla para todos los mexicanos, y hay mexicanos que, por ejemplo, tienen enfermedades crónico-degenerativas y que sabemos que estos son susceptibles de llegar, sí, enfermos, hasta una zona de terapia intensiva, y su vida se pone en entredicho, se pone en riesgo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Las universidades que han pospuesto el regreso a clases y que en este momento han tomado la determinación de seguir dando las clases en línea, bueno, a ellas se refiere el presidente de la República, dice que ya se pasaron. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron. Muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Nada sustituye a las clases presenciales. Además, no todos tienen oportunidad de contar con internet. Además, la escuela es el segundo hogar. Y tiene razón el presidente, o sea, es importante que se regrese a clases presenciales. El problema son las circunstancias. Y ahí creo que el presidente tendría que matizarle un asunto. En muchos lugares, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, en Canadá, las principales universidades de estos países a donde hago alusión han decidido postergar el regreso a las clases presenciales hasta finales de enero, y veremos entonces qué. Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que México acumuló este martes 4,008,648 casos confirmados de COVID, 15,184 más que el lunes. Este es el mayor incremento en este rubro que se da para un solo día desde el 8 de septiembre pasado, cuando se registraron 15,786 casos. Miren, les voy a poner así muy clarito el asunto, espero. Estados Unidos ayer reportó 1,080,000 casos nuevos de COVID. 1,080,000. Francia reportó, un país que tiene 60 millones de habitantes, la mitad de México. Francia reportó 500,000 de casos reportados el día de ayer. México reportó 10,000. 1,000,000, 500,000, 10,000. Entonces, yo creo que no hay mala voluntad. Lo que sí hay es una métrica que no funciona porque no hay controles, porque no hay manera de determinar el grado de malignidad del Omicron en México. Es así de sencillo. En la última semana del 2021 los contagios por COVID se aceleraron. Del domingo al viernes la diferencia porcentual fue del 964% en México, lo que de todas maneras nos sigue hablando de una falta de información, de sustancia, ante el reporte de 15,000 infectados en un día. Es increíble. Habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México tienen dificultades para tener acceso a una prueba de COVID debido a que la demanda se incrementó esta semana, según reportan los propios ciudadanos. José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, compartió que en varios centros comerciales se aplican pruebas COVID, pero aceptó que las 50 fichas que reparten se agotan rápidamente. Las personas se forman desde las 6 de la mañana para obtener una. Se trata de la Plaza Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, el Parque Las Anteras, el Parque Vía
Vallejo, el Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Fórum Buenavista. Son los lugares en los que estos centros comerciales aplicando pruebas COVID. Luego de los festejos decembrinos, al menos 13 entidades del país reportaron saturación en solicitudes de pruebas para detectar el COVID. Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Tabasco, Coahuila, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo, Querétaro, Jalisco son sitios en los que se está pidiendo el que haya la prueba y es mucho mayor la demanda que la oferta. El pleno repunte de contagios por COVID en el país está todo. Los módulos de pruebas gratuitas para detectar el COVID fueron desinstalados en Acapulco, en lo que hay una necesidad para que este tipo de centros. Acapulco quita estos centros, perdón por el comentario, pero me imagino que por falta de recursos económicos. Andrés Manuel López Obrador prometió saturar los almacenes hospitalarios con medicinas para terminar lo que llama el pretexto del desabasto. Ahora es pretexto. Oigan. Entonces, es un proceso, vamos a ir avanzando, vamos a quitar por completa el pretexto, la excusa de que no hay, porque vamos a saturar los almacenes. Pues órale, satura los almacenes. Si el asunto es que no ha habido medicinas y ahora tú dices que es una excusa, presidente, perdón. Jorge Alcocer, que es no sé si sepan, pero es el secretario de Salud en México, dice que esto de que no hay medicinas son los doctores los que dicen que no hay medicinas. Claro que las hay, dice este señor. Que ellos dicen no hay y saben que hay. Y todavía dicen no le mandes la receta a fulano tal porque él sí la va a pagar. Es decir, la va a pagar el paciente. Ay, se me revuelve el estómago. Es que como desayuno temprano, pero se me revuelve el estómago con escuchar tanta sandez. En la primera licitación consolidada de medicamentos para el 2022, el gobierno federal consiguió apenas 54.5% de las claves que solicitó el Instituto de Salud para el Bienestar. De las 583 claves de medicina solicitadas, se logró contratos por 318 o para 318. Mientras que las otras 265 fueron declaradas desiertas, ya que sea por falta de oferta o por precios demasiado altos, no le entraron. Yo pienso una cosa, no sé ustedes lo que digan. Yo pienso que la medicina más cara es la que no se tiene, ¿no? Y el argumento de que hay medicinas muy caras, pues así están en el mercado. ¿Qué podemos hacer? A 17 meses de su extradición a México, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal condenar a 39 años de prisión a Emilio Lozoya Austin en el proceso que le iniciaron por sobornos que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht. En un escrito entregado al juez de control Artemio Zúñiga del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la Fiscalía presentó su primera acusación en contra del exdirector de Pemex y pidió imponerle 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 años por cohecho y otros 10 por asociación delictuosa. 3 altos mandos de Odebrecht declararon ante la Fiscalía General que Emilio Lozoya sí recibió sobornos por $6 millones a cambio de que Pemex asignara contratos a la compañía brasileña en la refinería de Tula, en Hidalgo. Se trata de Luis Alberto Meneses Veil, ex director de Odebrecht México, Luis Mameri y otro que se llama Hilberto da Silva, ex ejecutivos de la misma compañía, quienes son protegidos por la justicia brasileña. La Fiscalía también demandó el pago de 5,450 días de multa
la suma de los montos máximos contemplados por 3 delitos. Solicitó decomisarle la mansión del condominio Quinta Mar en Ixtapas y Guatanejo, que tiene una extensión de 3,578 metros cuadrados y que fue comprada en el 2013 por Mariel Helen X, que es la esposa de Emilio Lozoya, por $1.9 millones. Además, pidió que el procesado repare un daño en las audiencias pasadas, que fue señalado de $7,385,000. En noviembre pasado, la Fiscalía reclamó esta suma como condición para negociar un posible criterio de oportunidad, beneficio que lo convertiría en testigo colaborador y entonces cancelaría el proceso. De todas maneras, pienso que hoy sí amanece este hombre, Emilio Lozoya, en una profunda problemática. 2 de los procesados por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero del esquema de desvíos conocido como la estafa maestra negocian con la Fiscalía General de la República convertirse en testigos colaboradores, que es igual que testigo protegido. Se trata de María de la Luz Vargas, directora de integración de padrones de Sedesol, y Luis Antonio Valenciano, representante de la facturera inmobiliaria Fey Ray, quienes desde hace ya algunas semanas iniciaron pláticas con la Fiscalía General de la República para este fin, convertirse en, ya que están metidos en el broncón, ahora por lo menos quieren ser testigos protegidos y escupir la sopa, como se dice en el argot. Un juez interno del reclusorio del reclusorio Oriente dicta auto de formal prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México. El rey de la basura se va al mismo lugar. Es acusado de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa, además de asociación delictuosa. Por probables delitos del orden federal, el morenista Martiniano González Gutiérrez, presidente municipal suplente de Metepec, esto es en el estado de Hidalgo, fue detenido junto con 2 personas. Amenazó agentes estatales y realizó disparos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, no será operado por una obstrucción intestinal que presentó, según informó Antonio Macedo, médico que lo atiende, y esto se lo declara al diario Folha de Sao Paulo. Este hombre, el presidente del Brasil, en 2018 recibió una cuchillada en el vientre. Esto aparentemente pudo haberle provocado en el intestino una estenosis, es decir, una inflamación que le impedía el paso por el tracto interno de la comida, y entonces pues con ello aparentemente no se le va a hacer una operación, vendría un tratamiento y yo quisiera ver por dónde. Mario Palacios, colombiano sospechoso de asesinar a Jovenel Moïse, el entonces presidente de Haití, fue arrestado y trasladado a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos. Esto lo da a conocer un grupo no identificado. Un récord de 4,500,000 estadounidenses renuncia a su trabajo en noviembre, mientras que las vacantes se mantuvieron elevadas, lo que destaca la persistente rotación en el mercado laboral durante la pandemia por el COVID. La gente se reporta enferma, tiene un COVID positivo, se va a su casa, y así 4,5 millones de estadounidenses están en una situación crítica, aparte de muchas otras problemáticas, ¿no? Estados Unidos registró 1,080,000 casos, lo que les decía yo. O sea, Estados Unidos registra 1,080,000 casos en un día, ayer. Francia, 500,000 de casos. México, 15,000 casos. Entonces, hay algo que nada más no cuadra. Ante el fuerte incremento de contagios por COVID en Estados Unidos, el presidente Biden pide a los norteamericanos estar alerta, pero no alarmarse, lo dice de esta manera. You can still get COVID, but it's highly unlikely, very unlikely that you become seriously ill. So there's no excuse for anyone being unvaccinated. O sea, no hay ninguna excusa para que nadie en los Estados Unidos no se vacune. Y dice el presidente, sí te puede dar COVID,
no sería grave, no sería algo que resultara seriously ill, o sea, seriamente enfermo. Pero, de todas maneras, no hay excusa para que tengas tus vacunas. La administración Biden duplicará su compra inicial del tratamiento anti-COVID del laboratorio Pfizer de 10 a 20 millones de tratamientos, según dice Kevin Muñoz, que es el portavoz de la Casa Blanca. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaron acortar el intervalo entre la segunda dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer-BioNTech y la del refuerzo de 6 meses, antes no te vacunaban, ahora a 5 meses para que haya la vacuna. Una cuarta dosis de la vacuna en contra del COVID quintuplica los anticuerpos una semana después de haber sido esta administrada, dice Naftali Bennett, primer ministro de Israel, y cita esto. First of all, the fourth dose is safe. And the second good news is that a week after taking the fourth dose, we see a meaningful rise in the number of antibodies, a 5-fold increase within 1 week. O sea, en una semana se quintuplican los antivirales, es decir, la resistencia del cuerpo, después de haber sido administrada la cuarta dosis. Y por lo mismo dice que la cuarta dosis es segura. Abdi Mahmoud, experto de COVID de la Organización Mundial de la Salud, aclara que la variante IHU del coronavirus detectada en Francia por primera vez, esto fue en noviembre, no es una gran amenaza. We are seeing more and more studies pointing out that Omicron is infecting the upper part of the body, unlike other ones, the lung, who have been causing severe pneumonia. It can be a good news, but we really require more studies to prove that. Lo que dice este hombre es que esta variante le pega a las zonas altas del sistema respiratorio, es decir, nariz y garganta, pero no llega a atacar a los pulmones, y esto podría ser una buena noticia, pero más estudios se necesitan para probar esto que aquí les digo. Sigue el mal tiempo. En los Estados Unidos una tormenta cubrió de nieve la Casa Blanca y la región de Washington, D.C., el District of Columbia. Provocó cortes de luz y dejó cientos de vehículos varados cerca en el estado de Virginia. Está nevando y nevando fuerte por la zona noreste de la Unión Americana. ¿Me permite? Hacemos una breve pausa. Hoy estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo quisiera, por favor, que ustedes me la contestaran, porque pues tiene una lógica, ¿no? ¿Apoya usted la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? Ayer me decía una persona en las redes sociales, que estaba yo platicando en redes sociales, que el 95% de los mexicanos apoya la ley de la industria eléctrica. Bueno, pues quiero decirle a esa persona que hasta este momento, de la pregunta que estamos nosotros poniendo en nuestras formas de consulta, ¿apoya usted la ley de la industria eléctrica propuesta por López Obrador? El 9% apoya la ley y el 91% la rechaza. 91 de 100 personas dicen la ley de la industria eléctrica no es conveniente para México. Regreso después. Hashtag Opinión Central. Opinen. Un video tuyo puede marcar la diferencia. La opinión más importante es la tuya. Hashtag Opinión Central. Envíamela a www.centralfmequilibrio.com, @centralfm, @Pedro Ferriz. Ahí estoy para recibirla. Es tuya la opinión. Tómala. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. No lo podemos entender porque francamente es muy complicado el entender cómo ahora que está una nueva variante del COVID, esta Omicron, ha venido a dar al traste con muchas de las estadísticas que del pasado se habían generado en el número de contagios desde que empezó la pandemia. Han venido incrementándose las cifras de una manera extraordinariamente tremenda. Recuerdo cuando se estaba empezando con la pandemia, había reportes diarios en los que infectados en el Reino Unido eran 5,000, eran 6,000,
Infectados en los Estados Unidos eran 7,000, eran 8,000. Infectados en diferentes partes del mundo eran entre los miles, pero miles bajos, menos de 10,000. Ahora, con la pandemia a todo, con el cansancio que hay de la sociedad mexicana, de la sociedad del hombre aislada por el confinamiento luego de 2 largos años que han sido tremendamente difíciles para todos, ahora los contagios son muy extensos y al mismo tiempo no tan peligrosos como los primeros. El virus ya es conocido por tu cuerpo, es probable que hayas ya recibido alguna vacuna, lo que hace que tu cuerpo ya no desconozca el virus, y por lo mismo hay, por la vacuna y por tu sistema inmunológico, hay una, digamos, mayor resistencia, hay una resistencia, porque antes no la había. Y ahora, bajo esta perspectiva, hay menos posibilidades de que si te da el Omicron o alguna variante dentro de las que hay en el coronavirus, no vayas hasta la terapia intensiva, el respirador y seguramente la muerte. No, ahora la situación es diversa, pero no debemos olvidar, esto es algo muy importante, que dentro de la población hay personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, hay personas que tienen condiciones especiales por su edad, ya sea por arriba o ya sea por abajo, o sea, ya sea por los viejos, ya sea por los muy niños, que sus estadios de vulnerabilidad son muy altos. Entonces no podemos hablar con la ligereza de decir aquí no pasa nada, porque este COVID es más infeccioso pero menos dañino, menos letal. Porque habrá casos en los que haya gente que se tome la confianza de decir, bueno, sí, por lo menos no me voy a morir, y se mueren. Y esto es porque su condición personal los lleva a que la infección los podría llevar hasta la muerte. Entonces, sí tenemos que ser muy cautos. Es por eso que yo me quedo más con el mensaje del presidente Biden que dice, no se alarmen, pero tampoco se relajen. O sea, no es esto tremendamente grave como en el pasado, pero tenemos que tomar nuestras precauciones. No es nada más, no se alarmen. Porque entonces, al quedarse con el no se alarmen y ya, que es lo que está haciendo el presidente López Obrador, da una señal de no hay ningún problema. Cuando lo hay. Y como lo hay, otro de los problemas que tenemos en México es que no hay ahora la posibilidad de llevar un fiel reflejo de hasta dónde nos está pegando el COVID. Con la variante del Omicron o como tú la quieras, pero en dónde y cómo nos está pegando el COVID en esta cuarta ola al principio del 2022. Y las cifras que le estoy dando, yo creo que hablan por sí mismas. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos ayer se reportó 1,080,000 casos nuevos de COVID. 1,080,000 de una población de 350 millones de personas. Francia reporta 500,000 de casos nuevos el día de ayer, solamente el día de ayer, de una población de 64 o 65 millones de personas. México, con 130 millones de personas, tenemos 15,000 casos. Entonces, tenemos 15,000 casos realmente porque se está tapando o porque verdaderamente se ignora lo que está pasando. Miren, yo quisiera decir que es porque se está tapando el dato real, pero no puedo hacerlo porque en el fondo entiendo que lo que está sucediendo en México es que no hay control. Y al no haber control, no hay cifras, no se hacen pruebas, porque no las hay. Y no hay, incluso dentro de quienes pudieran hacerlas, la estructura y la organización para que se hagan en el sector salud. Entonces, tú tienes de repente un COVID, vas y buscas la manera en que se te confirme si lo tienes o no. Y entre que le encuentras o no, acabas en tu casa sintiéndote mal, sintiéndote con el cuerpo cortado, con cansancio, con falta de apetito, con sueño, con lo que tú quieras. Entonces te quedas en lo que se te corta y se te va.
Pero decir que Estados Unidos tuvo 1 millón de casos ayer, Francia 500,000 y México 15,000 casos, pues lo que quiere decir, no con mala fe, es que el gobierno mexicano no sabe cómo hacerle para llegar a detectar el grado de malignidad que esto está pegando en México. No hay control. Y no hay nada peor en la vida que enfrentar un problema sin haberlo medido. De la naturaleza que quieras, mídelo para que te des cuenta de contra qué te tienes que enfrentar. Yo creo que es un elemento fundamental. Mide tu problema. México no tiene la manera de medirlo. Y tenemos un presidente que dice, no hay problema. Aquí no ha habido reportes de hospitalizaciones mayor, ni tampoco de muertes mayor. No hay ningún problema. No, sí lo hay. No se trata de ser alarma de todo esto, no. No, es nada más que lo midamos. Y por lo mismo, y este es el sustrato de mi comentario, te pido a ti, en la medida de lo posible, que te aísles y que si puedes trabajar a distancia, lo hagas, y que si puedes estudiar a distancia, lo hagas, y que esperemos que esta ola termine y que esta pandemia se vuelva endémica, porque se va a volver, lo que querrá decir que será parte ya de aquí en adelante de nuestra vida. Pero eso de que no hay problema, no lo compro, porque sí lo hay y tú y yo tenemos el derecho a saberlo. Y es por eso que hago este comentario. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, le quiero agradecer el que esté con nosotros y además en un momento muy, muy especial dentro de lo que está pasando en nuestro país, con Óscar Ocampo, que es coordinador de energía del Instituto Mexicano de la Competitividad. Se ha hablado al principio de este programa, hablábamos del análisis que hacía la revista The Economist sobre la posible reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ha habido una serie de reacciones sobre el artículo puesto y propuesto por The Economist, que me gustaría platicar con Óscar Ocampo, a quien saludo esta mañana con mucho gusto. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana. Muchas gracias. Pues yo creo que ya se ha hablado mucho sobre las energías renovables, que pareciera como que en México no tienen ya en este momento un espacio igual al que tenían cuando fueron atraídas a México para que invirtieran en el país. Las reglas han cambiado y, bueno, quieren cambiarse, y el presidente de la República tiene la idea de que somos autosuficientes en la energía como se producía, Óscar, en el pasado. No como se está empezando a lograr obtener energía en el presente y sobre todo hacia el futuro. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué es lo que piensa el IMCO? Así es, bueno, las reglas han cambiado y se pretenden seguir cambiando, ¿no? Porque aunque no se ha aprobado, y esperemos no se apruebe la iniciativa de reforma constitucional, en los últimos 3 años se han venido dando cambios en la esfera administrativa, en la esfera regulatoria, que han tenido impactos bien significativos. Por ejemplo, como bien mencionabas ahorita, en la expansión de energías renovables, por poner un ejemplo. También recordemos que pasó la ley de la industria eléctrica, que actualmente se encuentra suspendida, pero que igual implicaba un retroceso en la capacidad de este país para atraer y expandir la capacidad instalada en materia renovable. Y bueno, finalmente tenemos la iniciativa de reforma constitucional que pretende ahora sí de tajo cerrar la posibilidad de inversión privada en la generación eléctrica, lo cual tiene 4 implicaciones altamente negativas para la competitividad de este país. La primera es, por supuesto, la parte ambiental, ¿no? Que es lo que comentamos, de que se cierran los mecanismos que han sido altamente exitosos, y esto también hay que mencionarlo. México fue muy exitoso, por ejemplo, en las 3 subastas de largo plazo para captar inversiones en energías renovables,
¿Y por qué digo que la iniciativa tiene un impacto negativo en la parte ambiental? Bueno, porque CFE realmente no tiene energías solar fotovoltaica, por ejemplo, o eólicas, que son los grandes aceleradores en el mundo de la transición energética, ¿no? De la descarbonización de la matriz energética de las economías. En segundo lugar está el impacto en finanzas públicas, porque Comisión Federal de Electricidad, en el fondo, produce energía eléctrica significativamente más costosa que la iniciativa privada. En promedio, CFE produce 40% por encima del costo de generación de los privados, que además en su mayoría son renovables o con ciclos combinados que también son más limpios que los de Comisión Federal de Electricidad. En tercer lugar está la parte de Estado de Derecho, porque al cambiar la legislación, en los hechos y se vuelve inviable la operación de los activos que se han instalado con los años en generación privada en México. Para dimensionar esto, estamos hablando más o menos de 44,000 millones de dólares en inversiones comprometidas, y de estos 44,000 millones, lo más interesante es que 26,000 millones aproximadamente corresponden precisamente a energías renovables. Y el cuarto gran impacto es la parte internacional, es en los compromisos internacionales, en los tratados comerciales de los que México es parte. Por no ir muy lejos, pensemos en el TEMEC o en el TIPAD con nuestros socios en Asia-Pacífico, o también, por ejemplo, en la modernización del Tratado México-Unión Europea, que actualmente está pendiente de ratificarse y donde está nuevamente plenamente consolidada la apertura 2013-14 del sector eléctrico. Así es que las implicaciones van por las finanzas públicas, van por la parte ambiental y van también por el mensaje de que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho. Así de sencillo. Ahora, en todo esto, estoy viendo que hacia el futuro hay una apuesta que está haciendo el mundo. Vemos países que están ya basados en gran parte de lo que es el porcentaje de lo que producen en energías sustentables. Te hablo de los Países Bajos, por ejemplo, o te hablo de Francia, por ejemplo, o te hablo del Reino Unido, por ejemplo, o el esfuerzo enorme que está haciendo en China para este mismo sentido. En México, creo que aparte de todo esto que es económico, podríamos, Oscar, perder el tiempo. Y el tiempo es oro. Y hay que saber y decirle a nuestro público que la generación de proyectos de mediano y de largo plazo son de mediano y de largo plazo y se llevan muchos años en implementar. Las políticas públicas van cambiando así como con gran lentitud, como un enorme saurio que se está moviendo a pasos muy penuriosos, pero que se tienen que dar para que en el futuro evitemos lo que se podría presentar, que sería, en primer lugar, una incapacidad de la generación de energías para poder cumplir con las demandas por el desarrollo, y por otra parte, en esta incapacidad habría lo que se da ya en algunos países, que son apagones casi programados, y un costo país muy pesado que hará para tú que estás joven, pues para cuando lleguen las siguientes generaciones, vamos a tener un país poco preparado para las enormes demandas que habrá sobre las ofertas que tendremos en función de la energía que habría que ponerle a todo esto. Lo que mencionas es importantísimo. O sea, la transición energética no puede esperar por sexenios, no puede esperar de fluctuaciones políticas o de los vaivenes en la política de este país. Al final del día, como bien mencionas, son proyectos que toman muchos años de desarrollarse, de captar la inversión, de gestionar permisos, hacer estudios, etcétera. Así que cada año que se pierde con esto, eso es una inversión y es un freno a la transición energética en este país. Vamos a ponerlo con números, por ejemplo. México en París, en el Acuerdo de París de 2015 y ratificado en la cumbre de Glasgow del año pasado, de noviembre del año pasado, se comprometió que para 2024 generaría 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias. Lo que ha venido sucediendo en los últimos 3 años implica que México no va a cumplir con esa meta y que ya la misma Secretaría de Energía reconoce que no se va a cumplir con esa meta. En su instrumento de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, es un documento que se llama PRODECEN, ya reconoce que para 2024 vamos a llegar únicamente al 31% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias. Es decir, estos 4 puntos porcentuales es algo que se pudo haber evitado
sin hacer mayores cambios realmente, básicamente siguiendo con más subastas de largo plazo, con más inversiones pública y privada, porque en el fondo no nos importa si la inversión en renovables es pública o es privada, nos importa quién nos puede ofrecer energía a precios competitivos, limpia y confiable. Si somos privados, bueno, realmente es un poco absurdo ponerle las trabas, ¿no? Para expandir la capacidad renovable de estos actores, pero el impacto tangible es que México no va a cumplir con sus compromisos, y más allá del compromiso en sí mismo, la parte ambiental y la parte que mencionabas ahorita de futuras generaciones es bien importante, porque México no puede irse por la libre en este tema. Si todo el mundo va en una dirección, México no puede ser quien argumente que por su nivel de desarrollo merece medidas disconformes o medidas menos estrictas que sus contrapartes internacionales. Un país como México, la 15ª economía del mundo, es un poco absurdo que argumente esto. No, esto está absolutamente absurdo. Y este mundo de lo absurdo, es lo que aquí estamos tratando de poner sobre la mesa, y esperamos que, digamos, hay decisiones que son milagrosas, ¿no? Esperamos que esta reforma a la ley de la industria eléctrica simplemente así no pase. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano de la Competitividad, te agradezco muchísimo el que hayas tomado esta comunicación. Gracias y que tengas una buena mañana. A ti, Pedro, igualmente. Gracias, Óscar. Gracias y buenos días. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información internacional esta mañana. Y siempre, Adriana, te saludo. Buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Pues fíjate que esta mañana quería yo adelantarme un poquito a una fecha que es mañana, 6 de enero. Además de que llegan los Reyes Magos hoy por la noche. Hoy por la noche llegan los Reyes Magos, ¿verdad? Sí. Esperemos que traigan su prueba de COVID para entrar, sobre todo los que van a Estados Unidos. Pero bueno, quería yo adelantarme a esta fecha porque mañana se marca un año, Pedro, un año de uno de los días más oscuros en los Estados Unidos, en la democracia norteamericana. 6 de enero se conmemora el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, y estas imágenes son las que veíamos exactamente hace un año, el día de mañana. Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. Es eso lo que veíamos, Pedro, el Capitolio bajo asalto, una de las tantas imágenes que hemos visto una y otra vez y que se suscitó a raíz de una protesta que se convirtió en insurrección. Un candidato en ese entonces, Donald Trump, que alegaba fraude electoral, que todavía lo sigue repitiendo, y asusaba, incitaba a una masa reunida afuera de la Casa Blanca, apoyadores de él, a que impidieran que se certificara, que se oficializara el triunfo de Joe Biden a unas cuantas cuadras en el Capitolio, donde estaba por comenzar la ceremonia tradicional, donde se cuentan los votos y se oficializa ya el triunfo del candidato que gana, que en este caso fue Joe Biden. Les decía, marchan al Capitolio, ahí veíamos esta imagen, Donald Trump diciendo, refiriéndose a Mike Pence, le mandaba mensajes diciéndole que debería de evitar que se certificara, y le decía a los seguidores que marcharan e impidieran que Joe Biden fuera declarado oficialmente ganador. Lo mismo así para Mike Pence, como digo, que estuvo en una situación muy, muy, muy peligrosa ese día. Esto pues acabó en uno de los días más negros para la democracia en los Estados Unidos. Hubo en ese momento 4 muertos, más muertos días posteriores porque algunos se suicidaron después de ese evento. Por primera vez en la historia reciente de los Estados Unidos se veía pues trastocada la tradicional pacífica transferencia de poderes en los Estados Unidos, que es, pues sí, una señal de una democracia sana, de una democracia funcional. Mañana va a haber muchos eventos para conmemorar este asunto. Biden y Kamala Harris van a dar un mensaje. En el Capitolio los congresistas, decía Nancy Pelosi ayer, van a guardar silencio por un momento y después van a dar o vamos a escuchar testimonios de todas las experiencias de los que vivieron esa terrible experiencia. Hoy
para empezar, el fiscal general, que es Merrick Garland, va a hablar de los esfuerzos que se están haciendo dentro del Departamento de Justicia para investigar y para perseguir a los responsables. Ya hasta ahorita hay 725 cargos ya establecidos, 165 personas se han declarado ya culpables. El único aquí que ha salido ileso pues es Donald Trump. Se ha investigado si él fue el culpable en suscitar esto. Sigue investigándose. Hay que acordarnos que días posteriores a esto, pues es cuando pierde su cuenta de Twitter, justamente por los mensajes que estaba dando. También, producto de estas investigaciones, se ha sabido que, por ejemplo, Ivanka, que es su hija, en 2 ocasiones se acercó a su padre y le dijo que parara ese asunto y no lo hizo. El hecho es que hoy también Donald Trump tenía programada para mañana una conferencia ese mismo día. Le gusta el protagonismo, ya lo sabemos, allá en Mar-a-Lago, en Florida. Y definitivamente la cancela, lo cual me parece pues fue una decisión correcta. Si no lo hubiera hecho, pues volveríamos a estar diciendo que los que aconsejan a Donald Trump lo hacen de muy mala manera, porque pues habría que dejar a las víctimas expresarse y decir lo que sintieron y hacer un acto sumamente solemne, que es lo que va a pasar. Algunos críticos dicen que ya se está politizando esto. Los que están a favor de que se conmemore dicen que no hay que ver hacia atrás, sino hay que ver hacia adelante. Me parece muy interesante ver el futuro, ver cómo está hoy Estados Unidos y su democracia. Y lo innegable pues es que el 6 de enero tiene un impacto hoy y tiene un impacto hacia futuro. Ejemplo de eso es que hoy todavía hay mucha división entre los norteamericanos, Pedro, sobre lo que pasó el 6 de enero. Hay muchas encuestas que muestran cosas realmente impresionantes, que vamos a estar hablando de ello seguramente también mañana. Nada más te adelanto que una encuesta de Axios dice que la mayoría de los norteamericanos todavía tienen el temor, todavía esperan a que pueda repetirse un evento de estos en el futuro, y la mitad no tiene fe en la democracia norteamericana. Nada más para abrir boca en lo que tenemos que estar hablando el día de mañana, a un año de este asunto, de este asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Sí, son de estos momentos en un país que no se olvidan, que no se diluyen y que siguen siendo centro de una polémica. Fíjate, te iba a preguntar, ¿tú sigues sintiendo Estados Unidos dividido? Ya me lo contestaste. Me dices que sí percibes que Estados Unidos sigue estando muy dividido, pero creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que la figura de Trump poco a poco se va haciendo cada vez más débil, y yo francamente ahora no le veo las posibilidades de que pudiera llegar a ser algo protagonista para el Partido Republicano en los próximos procesos hacia el futuro político de este país. Así es, y de eso seguramente te prometo que hablaremos un día cercano, porque pues ¿cuáles son los candidatos? Yo veo a Ron DeSantis, por ejemplo, a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, como un posible candidato. Ted Cruz también quiere, pero no lo veo muy cerca. También está el grupo de los demócratas, que también es muy interesante saber quién va a ser, porque Kamala Harris, que es la vicepresidenta, podría ser por naturaleza, pero parece ser que también se está desinflando. Así es que hay muchísimo de qué hablar, qué hablar este año. 22 de noviembre son las intermedias y vamos a estar muy al pendiente, Pedro. Gracias, claro que sí. Estaremos muy al pendiente de todo esto. Yo te agradezco como siempre el que estés aquí conmigo esta mañana y siempre, querida amiga. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana para decirles que hubo un muy fuerte análisis de The Economist, esta revista que habla de la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador como una grave amenaza que daña la confianza de los inversionistas y socava a las instituciones encargadas de mantener a raya a un gobierno arrogante. Es lo que publica The Economist en su edición del día de ayer. Para lograr la reactivación de los sectores económicos en este 2022, la oportunidad está en que las empresas mexicanas ganen la proveeduría de las compañías norteamericanas que han visto cómo se han encarecido los fletes marítimos desde Asia y este insumo les queda muy lejos. Es la oportunidad para México. Y esto lo dice la Coparmex a través de José Medina Mora, que es su presidente. En 2021, el Infonavit otorgó 530,525 créditos, cifra superior en un
1.6% a la del 2019, cuando todavía la pandemia no nos había golpeado. Las reservas internacionales crecieron 3.44% en el 2021 respecto al cierre del año previo, al sumar 202.399 millones de dólares al 31 de diciembre pasado, según informa el Banco de México. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? O sea, Banco de México tiene un reporte de 202.000 millones de dólares en sus reservas. Elon Musk ayer dio a conocer que su equity, su capital entre activos y todo, llega a los 300.000 millones de dólares. Es decir, Elon Musk solito tiene 1.5 veces acumulado en sus arcas de su empresa lo que tendría acumulado en las arcas de la suya, pues el país, a través del Banco de México. Es impresionante. Y fíjense la diferencia. Uno está apuntando hacia el futuro, Elon Musk. Hacia ahí tendríamos que apuntar. El Servicio de Administración Tributaria multará empresas que hayan declarado pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, considerada una práctica de elusión fiscal. La sanción va del 60 hasta el 80% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda. Los requerimientos de pago de tenencia vehicular en la Ciudad de México, con advertencias de embargos y denuncias penales en caso de incumplimiento, son agresivos y representan un terrorismo fiscal, según advierten expertos y organismos políticos. Los 23 países de la OPEP acordaron ajustar su nivel de producción total en 400,000 barriles diarios más para el mes de febrero, según el último acuerdo que se da a conocer el día de ayer de esta organización internacional. Estoy en comunicación con Mariana Campos. Ella es coordinadora del Programa de Gasto Público de México, Evalúa. Ha habido una asignación federal de 16,767 millones de pesos al Banco del Bienestar, bajo un principio que no tiene análisis de factibilidad. Hay una arbitrariedad en su manejo, hay una tremenda opacidad, hay fines político-electorales, y el Banco del Bienestar va a acabar siendo el Banco del Malestar. Pero el hecho es que Mariana Campos, que sabe de esto, nos habla al respecto. Te saludo esta mañana, Mariana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Gracias por el espacio. Oye, pues estamos viendo cómo este Banco del Bienestar ha venido creciendo, ha venido proponiéndose su instalación y crecimiento y operación de una manera totalmente atípica. Y yo quisiera que me dijeras cómo lo ve México Evalúa. Bueno, nosotros estamos preocupados desde el inicio del proyecto porque nos parece que, en primer lugar, se planteó un concepto que ha sido cuestionado, ¿no? La expansión de 2.700 sucursales para entregar los apoyos de los programas gubernamentales de la Federación, pues. Y sí, creemos que, bueno, o sea, México cuenta con una vasta red de sucursales por el sector financiero que se ha desarrollado en las últimas décadas en nuestro país. Entonces, de entrada, hay cuestionamientos sobre la eficiencia de este proyecto. Y bueno, lo que nos llama muchísimo la atención, porque somos especialistas en la parte presupuestaria, es que se aprueba un presupuesto en la Cámara de Diputados, y bueno, que es además propuesto de esa manera por el gobierno o por el Ejecutivo, totalmente inverosímil si uno revisa los datos de lo que realmente se está gastando en la construcción de estas sucursales. Entonces, se aprueba un proyecto de entre 300, 400 millones de pesos al año, pero se termina gastando uno de 4,000, 5,000 millones de pesos, Pedro. Entonces, esto ya lo hemos visto en varios años de esta administración, y se vuelve a repetir esta situación en la revisión del presupuesto que se acaba de hacer en los meses pasados para aprobar el presupuesto de 2022. Nos parece que esto es una falta de transparencia tremenda, ¿no? En el envío del presupuesto, en la discusión del presupuesto, el estar poniendo datos que no tienen nada que ver con la realidad. Esto va a seguir creciendo, y este año el Banco del Bienestar creo que va a seguir cada vez pesando más, porque va a requerir más dinero, pero su nivel de operación, pues no lo veo claro como un banco. Fíjate, la cartera vencida del Banco del Bienestar hasta este momento, y cómo va,
ya es cercana al 20%, 18 y centavitos por ciento. Esto te habla de que hay en el fondo no el programa para ser un banco, sino un esquema asistencialista que no tiene métrica para variar y que dispersa el dinero de manera, o sea, sin ton ni son, es un pozo sin fondo. Totalmente, y no olvidemos que que obviamente las capitalizaciones que le da la Secretaría de Hacienda pues provienen del pago de los impuestos de los contribuyentes, es dinero público. Sí. En efecto, el índice de morosidad acaba de emitir alguna opinión la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues es el más alto de la banca de desarrollo y es el más alto obviamente de la banca comercial, ¿no? Entonces nos está hablando de una ineficiencia en el manejo de este banco. Entonces sí es un tema preocupante, porque no solamente tiene que ver con el desarrollo de estas sucursales, la construcción de las mismas, sino tiene que ver con la operación, como tú bien lo mencionas. Entonces es un proyecto que, en mi opinión, hace falta generar un buen estudio de análisis, evidencia, y que además se exija, ¿verdad?, por parte del Congreso, una mayor rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, ¿no? Es decir, de qué está pasando con este banco en términos de las construcciones de las sucursales y de la operación del mismo. Es un tema relevante. Y no olvidemos que estamos en un contexto en donde pues cada vez el gobierno federal enfrenta pagos de obligaciones muy relevantes en la parte de pensiones y en otros aspectos. Entonces cada vez el dinero a colocar en nuevos proyectos se vuelve relativamente más escaso. Entonces, creemos que tiene que haber mucha más seriedad para hacer las asignaciones del dinero público. ¿No se te hace, Mariana, que es demasiado tarde para todo esto? Porque pues ahí van las sucursales, unas van, otras se quedan ahí paradas, otras están apenas en proyecto, pero hay cajeros que se han comprado, que están ahí acumulados en una bodega. Es un desgarriate absoluto. ¿No se te hace que tendría que haber una revisión profunda de todo esto para ver si esto realmente sigue adelante o mejor se para? O sea, ¿no sería más conveniente decir, nos equivocamos, esto no es viable? Porque se está haciendo una tormenta que va a acabar en una verdadera pesadilla presupuestal. Totalmente, o sea, siempre que se comete un error en un proyecto, o sea, que un proyecto se convierte en un error, lo antes que se pare es mejor. Y es lo que nos debe hacer reflexionar, el cómo puede seguir un proyecto con tantos problemas adelante. Se le vuelve a autorizar un presupuesto inverosímil, seguramente se le van a dar ampliaciones durante 2022 y ahí está el dinero público. Creo que es una de las señales de alarma, ¿no? Porque recordemos que cada ampliación presupuestaria que se le da al Banco del Bienestar, hay algún otro concepto de gasto, otro ámbito de gasto que se está quedando sin recursos, ¿no? Entonces el costo de oportunidad de ese dinero es muy grande. Sí, ese costo de oportunidad. Ahora, estamos. ¿De qué tamaño es el golpe en este momento? ¿Hay una idea en México Evalúa de hasta dónde se ha gastado o cuánto se ha gastado para llegar al Banco del Bienestar hasta como está en este momento? ¿Tienen ustedes alguna idea? Sí, bueno, se han estado gastando alrededor de 5 o 6 mil millones de pesos en los años de esta administración, más o menos, pero justo nuestro punto de observación el problema es que partimos de un presupuesto que se autoriza en la Cámara de Diputados, que es completamente inverosímil para ese nivel de gasto, ¿no? La pregunta de cuánto debiera costar es la que no tenemos. Pero lo único que vemos es pues una falta de seriedad a la hora de enviar los presupuestos, a la hora de analizarlos y de aprobarlos, pues que permite una discrecionalidad enorme, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que se autorice un presupuesto de 300, 400 millones de pesos y termine gastando 10, 12 veces más? Eso fue criticadísimo en otras administraciones, o sea, se criticó muchísimo gastos que se elevaban así durante el año fiscal en los sexenios pasados. Fue muy criticado por la sociedad civil y fue muy criticado por la oposición política de ese momento. Entonces estamos incurriendo en el mismo comportamiento
y eso pues sorprende mucho, ¿no? Con todo lo que se estuvo promoviendo supuestamente se prometió para esta administración, ¿no? Que iba a haber una actuación diferente en la manera en la que se iba a disponer del gasto público. ¿Valdría la pena para México Evalúa el que levantara una voz ante el Congreso mexicano para que se hiciera ahí una revisión con los responsables de la organización de este Banco del Bienestar? ¿Se puede hacer? Y te hablo pues en el marco de lo que tendría que ser una democracia funcional. ¿Se podría llegar a esto? Existe la manera, sí, ¿no? Obviamente aquí la restricción o la limitante está más en el ámbito de lo político, ¿no? Que lo que hemos visto es que, pues, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, el Ejecutivo tiene un apoyo desmedido, irracional en términos de las funciones que tendrían que ejercer los propios legisladores de su partido y de partidos que simpatizan con el del Ejecutivo. Pero sería muy sano, porque esa es la principal labor que tiene que desempeñar un legislador en México, un congresista, ser un contrapeso para el Ejecutivo, un revisor especialmente del uso de los recursos públicos. Entonces sería sensacional que tuviéramos un Congreso informado, interesado en hacer esa labor. Sí, Mariana, yo creo que eso es fundamental. Esto es una pesadilla que va a ir creciendo cada vez más y más, y que para el final de este sexenio va a ser un enorme Frankenstein hecho de diferentes partes inconexas, sin ningún tipo de sentido. No le veo sentido por ningún lado a este proyecto lamentable, caro para nuestro país, para los que pagamos impuestos y por supuesto inviable desde todos puntos de vista. Yo te agradezco muchísimo el que tomes esta comunicación y si me lo permites estaré más adelante en contacto contigo conforme esto avance, que espero por Dios que avance en un sentido positivo, aunque lo veo difícil. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. No, de qué, hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Y lo que ella nos dice aquí es: el Banco del Bienestar, así como se ve, no tiene ningún sentido económico. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y sí, estoy con mi querido Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Ya este miércoles, bueno, te comento, mi estimado Ferriz, que las elecciones del próximo 5 de junio, pues se han convertido ya en la manzana de la discordia, que indudablemente van a fracturar a los partidos políticos contendientes, llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI. Y para ello, un botón, como ejemplo. Tal y como lo anunciara el senador José Ramón Enríquez, un contingente de simpatizantes de él precisamente ya partió de la Plaza de las Armas allá en la capital duranguense, a la Ciudad de México, para denunciar que el presidente nacional de su partido, de Morena, Mario Delgado, pues incurrió en irregularidades durante el proceso de designación de candidatos a la gobernatura precisamente de Durango. Hay que recordar que el pasado 27 de diciembre del año pasado, el legislador Enríquez, desde el Senado de la República, ofreció una conferencia de prensa y ahí externaba su malestar por este proceso de selección de candidatos por la vía de las encuestas. Recordemos lo que dijo precisamente el 27 de diciembre. No se respetó el resultado de las encuestas para el día 22. Algunos dicen, montaron su show. No quiero perder la seriedad, pero algunos dijeron, hicieron su Big Brother, simulación, engaño, atropello, lastiman las aspiraciones y los sueños de los duranguenses. No dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido. Aquí lo curioso, mi estimado Ferriz, es que con los dichos del propio presidente de la República, el senador Enríquez defiende su postura. Y bueno, yo creo que las encuestas servirán para otro tipo de cuestiones, pero no para las elecciones ni para estar eligiendo precisamente candidatos. No hay como el voto
debe de haber elecciones primarias en los partidos para elegir a sus propios dirigentes, pero bueno, es lo que dice el senador Enríquez, muy molesto. Y otra aspirante que se queja por la designación vía encuestas fue la senadora morenista por Oaxaca, Susana Harp. El método de las encuestas, según esto, se inclinaron a favor del también senador Salomón Jara como candidato a gobernador allá en Oaxaca en las próximas elecciones. Susana Harp dice que no es nada personal contra Salomón Jara, que ella simplemente está denunciando la falta de transparencia, la falta de claridad, precisamente en este método que no le dio competitividad ni tampoco opción de género. Así las cosas, mi estimado Ferriz, las encuestas siguen siendo el tema de qué hablar y las impugnaciones. Simplemente es un dedazo disfrazado las encuestas. Pues eso de disfrazado, eso es un dedazo. ¿Cómo llegó Mario Delgado al poder en Morena? Acuérdate nada más, cuando Porfirio estaba muy por arriba en las preferencias dentro de la institución. Después hubo un empate y después ya ganó Mario Delgado en un santiamén. Bueno, luego de haberle metido miles o cientos de millones de pesos al asunto para que se fuera todo esto a su favor, pero pues así es el mundo de la política, es a veces sucio y a veces nada más es puerco. Así es, mi estimado Ferriz, y habrá consecuencias, habrá fracturas, como te comento, y los partidos políticos, pues siempre como son las cosas, siempre quedarán a deber a sus electores. Por supuesto que sí. Gracias, Roberto José. Gracias y buenos días. Buenos días, mi estimado Ferriz. Buenos días, hermano. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y aquí estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana, como siempre, con mucho cariño. ¿Cómo estás? Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo estás? Que es miércoles, ¿no? Ya mitad de semana. Hasta este momento ombligo. Creo que es la información que tengo. Ombligo de semana, de la primera semana del año. Entonces ya cuando abramos y cerremos los ojos, vamos a estar otra vez poniendo el árbol. Bueno, yo no lo he quitado, no lo quitaron, no. Todavía no. Pues ya ni lo quites. Mejor hay que ya déjalo que se quede para el año para este año. Pues sí, nada más quítale las esferas y que se vea así como un gran bonsai. Pero bueno, hoy quiero retomar un tema que ha causado gran polémica. Ayer tú y yo lo platicábamos tras bambalinas sobre estas famosas becas del bienestar. Entonces, primero, darle un poco de contexto. Entonces, siempre ha habido becas, ¿no? La beca es, no sé, un estímulo, tú, pero un estímulo al mérito. Claro. No, una beca es un estímulo al mérito. Eres destacado en esto, tienes una beca. Exacto. Entonces, creo que ese concepto de la beca, creo que es muy importante y se tiene que mantener como tal. No con ello decir que estoy en contra de las becas. Al contrario, estoy a favor de las becas como un estímulo al mérito. Entonces, el día de antier, por la tarde-noche, Claudia Sheinbaum sube este tuit que me gustaría leerlas y después desatar la conversación. Vamos a poner el primero, en donde dice: antes se daba un pequeño apoyo a estudiantes de más altos promedios y se les llamaba niños talento. Para nosotros, una calificación no define el talento, solo genera desigualdades. O sea, una desigualdad será, por ejemplo, los que aprendieron o los que no aprendieron, los que saben y los que no saben, los que pudieron y los que no pudieron. Para Claudia Sheinbaum, esto genera una desigualdad, porque ahora somos todos inclusivos. La educación es un derecho. Creamos una beca universal, entonces tendríamos que ya no llamarle beca, sino a algún otro concepto universal del bienestar para niños y niñas. Entonces, este tuit desata, una andanada de reacciones ante la beca del bienestar. Lo primero que tengo que decir de la beca del bienestar es que de estas becas de antes, a los que se daban apoyos a niños con talento, ¿sabes quién sí se vio beneficiada? Su hija. La hija de Claudia Sheinbaum recibió una beca jugosa y cuantiosa, nada de pequeños apoyos, para irse a estudiar una maestría a California. Justamente por esto. Entonces, estas becas para las que su hija sí calificó,
ahora son eliminadas. Y entonces viene el debate que ella misma retoma en las redes sociales. Te voy a poner nada más 3 tweets de una serie como de 10 que puso, pero estos son los 3 más importantes. Dice: he leído la polémica en redes sociales por la beca del bienestar para todas las niñas y niños de escuelas públicas frente al antiguo programa de la beca Talento, exclusivo para los que tenían 9 y 10 de calificación. Vamos al siguiente. Considero que es positivo el debate, pues es parte de la democracia que vivimos. Retomemos el concepto y dejémoslo ahí con un pin: democracia que vivimos. Pienso que en el fondo exhiben 2 proyectos de país. Uno, la continuidad del neoliberalismo, el discurso del presidente, y el otro, el de la economía moral con el estado del bienestar. Para ilustrar, pongo un ejemplo. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. El ejemplo es Juana, una niña de 6 años que vive en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Su madre no tiene recursos suficientes para darle de desayunar antes de ir a la escuela y tiene 7 de promedio. Juana no tiene talento, Juana no merece una beca. Claro que la merece, dice Claudia Sheinbaum. Entonces el argumento de Claudia Sheinbaum ante el sentimentalismo de Juanita, que tiene 6 años, que tiene 7 de promedio, no tiene comida, su madre, su padre, sus pobres padres y sus padres pobres tienen que recurrir a esta beca universal que Claudia Sheinbaum les está dando. Entonces, ¿qué estás buscando, Claudia? Que Juanita se eduque, que Juanita desayune, tenga una comida, un desayuno y una cena, o estás buscando el voto de sus pobres padres o de sus... Vamos, ¿qué estás? Estás aprovechándote de la situación. Estás aprovechando la situación. Entonces, yo estoy de acuerdo que Juanita merece una oportunidad. Y le quiero recordar una cosa a Claudia. Antes de que llegaran ustedes en Morena, en el Distrito Federal, había unas escuelas en el Distrito Federal impulsadas por lo que era el esquema del neoliberalismo de izquierda, o sea, el PRD, en donde se daba, eran escuelas de tiempo completo, en donde se daba un desayuno, una comida a los niños, y eran escuelas de tiempo completo justamente para que la mamá de Juanita se pudiera ir a trabajar y Juanita tuviera un lugar en donde tuviese garantizado el desayuno y la comida. Pero la austeridad de la Cuarta Transformación decidió eliminar estas escuelas. Entonces viene nuevamente el doble rasero. ¿Qué estás buscando, Claudia? ¿Que Juanita tenga una educación? ¿O que no? O que no la tenga. Claro. Porque sí la tenía y tú se la quitaste. Y ahora te estás aprovechando de la situación para dar una beca universal móndriga, por no llamarla de otra forma, para adquirir el voto de los padres que ante el paternalismo del Estado van a estrechar la mano y van a decir: no, hombre, sí hay que seguir votando por estos porque nos dieron lo que les habían quitado. Claro. Eso es lo que a mí se me hace verdaderamente miserable. Es una tremenda manipulación. Es una manipulación horrible. Ahora, el concepto de democracia. Y a ti, Claudia, ¿quién te dijo que la democracia está aquí para satisfacer a todos? La democracia está para satisfacer a la mayoría, no para satisfacer a todos. Querer satisfacer a todos entra en el grado del populismo. Y por último, el último concepto que les quiero dejar. Estas becas para los niños con talento con promedio de 9 y 10, para Claudia eran pequeñas, para su hija no fue tan pequeña, pero para Claudia eran pequeñas. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes que el presupuesto para las becas se va a elevar? Entonces, si yo tenía 10 pesos y le daba 1 peso a cada niño, sigo teniendo 10 pesos, pero ahora le voy a tener que dar a 100. ¿En dónde está el apoyo móndrigo? No. ¿En darle a 10 niños una verdadera oportunidad o en darle a 100 niños una oportunidad nula? Ahora, las becas, digo, tienen su origen en la distinción que había entre unos y otros. En el mundo nadie es igual. No. Bueno, sí, hay un concepto de igualdad y hablo de la y inteligencia. Sí, ¿no? O sea, hay gente más inteligente, menos inteligente. No, en el mundo animal no hay alfas, betas, gamas. No. Betas, ¿no? O sea, y con ello va. O sea, lo que te quiero decir es que en el mundo nada es parejo. No. Nada es parejo. Ojalá y así lo fuera, pues estaríamos todos con las mismas posibilidades y los mismos problemas. Pero nada es parejo.
cada quien tiene lo suyo. Ahora, beca viene de beco, del italiano, que quiere decir pico. Pico es el que está al frente. Es también una especie como de túnica que se le proponía a la gente en la cabeza para distinguirla de los demás. De hecho, el principio de la beca es una distinción sobre los demás, Sí. como definición. Y tú ves en las grandes universidades en el mundo, en Bolonia, en París, en España, en todo, hay un sector privilegiado y que recibe una beca porque tiene merecimientos para recibirla. Ahí está la meritocracia. Tengo un mérito, luego entonces recibo un estímulo. Pero es otra cosa. Aquí estamos hablando de populismo puro. Y creo, pienso que la excelencia académica es algo que no se sustituye con nada. Es como si a López Obrador le hubieran dado una beca para que siguiera estudiando durante 11 años. Durante 11 años su carrera de 4 y medio. Sí. No, 14. No, pero originalmente es de 4 y medio, ¿no? No, sí, pero él estuvo 14. Él estuvo 14. Entonces, pues no le puedes dar, ni decía un maestro mío que era no puede ser una buena mermelada de fresa con fresas podridas. Pues sí. No. La verdad es que, y aparte hay becas de todos tipos. Por ejemplo, vamos a hablar de un tipo de becas de la 4T, las becas del deporte, ¿no? Entonces, las becas del deporte que las da la CONADE, ¿no? Sí. Ahí está Ana Gabriela Guevara, en donde amenaza a los becatarios de que si critican a la CONADE, les quita la beca. No porque sean buenos o sean malos, sino porque la criticaron a ella. No, bueno. Entonces, eso no tiene sentido. Creo que cuando vas en un barco y cada quien va remando para su propio lado y cada quien va echando agua para su propio molino, traes un descontrol total. Y discúlpenme, pero la cuarta transformación, bajo los ideales del bienestar y bajo los ideales del moral y bajo los ideales de atacar constantemente al neoliberalismo y al conservadurismo y a todas estas palabritas que el presidente y sus secuaces nos ponen todos los días en la mesa para tenerlas siempre presentes, ¿no? Los neoliberales, los conservadores, los neoliberales, etcétera, etcétera, que son conceptos que ni siquiera ellos comprenden. Yo estoy seguro que si me siento ahorita con Claudia Sheinbaum y le pido que me defina el neoliberalismo, no me va a poder dar una definición franca de qué significa o qué tipo de corriente, si es política, económica, social. No va a tener idea, pero sí sabe que hay que decirla para después utilizarla y en cualquier tono de voz, cualquier palabra es fea. Claro. En un tono determinado, ¿eh? Bueno, gracias como siempre, querido hijo. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias a todos ustedes. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos directamente con Francisco Niembro, y hay una advertencia de las líneas aéreas al gobierno de los Estados Unidos sobre los riesgos que está implicando la tecnología 5G, y es importante. Sobre esto, Francisco Niembro nos tiene información esta mañana y siempre a nivel tecnológico. ¿Cómo estás, querido Francisco? Buenos días. Muy buenos días, mi Pedro. Excelente 2022 para ti, para la familia y para el público en especial. Gracias, hermano. Igualmente para ti y para todos, ¿eh? Gracias, Pedro. Es correcto, mediante una carta, Pedro, altos ejecutivos de las empresas Boeing y Airbus advirtieron al Departamento del Transporte de Estados Unidos que la interferencia de los servicios del 5G podrían afectar la capacidad de las aeronaves para operar de manera segura, desde luego impactando con esto de manera negativa a la industria de la aviación. Se sabe que con anterioridad, Pedro, se había planteado esta preocupación de que la tecnología inalámbrica 5G, que trabaja eventualmente en el espectro de la banda C, que es una banda de radiofrecuencia que tiene dos secciones, dos sectores, uno para subir señal y otro para bajar señal de los satélites, podría interferir con la electrónica de las aeronaves. Por otro lado, las empresas estadounidenses, tanto AT&T como Verizon, deben implementar sus servicios 5G. ¿Cuándo crees? Hoy.
5 de enero. La citada carta menciona una investigación del grupo comercial Airlines for America que halló que si las reglas sobre 5G de la Administración Federal de Aviación hubiesen estado vigentes el año 2019, cerca de 345,000 vuelos de pasajeros y 5,400 vuelos de carga habrían enfrentado retrasos, desvíos o incluso cancelaciones. Airbus y Boeing han estado trabajando con la industria de la aviación en Estados Unidos para comprender la posible interferencia del 5G con los radioaltímetros y adicionalmente han presentado a la consideración del Departamento del Transporte de Estados Unidos una propuesta de seguridad de la aviación para mitigar los riesgos potenciales. La FAA emitió el mes de diciembre algunas directivas de aeronavegabilidad advirtiendo que la interferencia del 5G podría resultar en desvíos de vuelos, mencionando que proporcionaría más información posteriormente. En noviembre, AT&T y Verizon retrasaron un mes el lanzamiento comercial del servicio inalámbrico sobre la banda C hasta el día de hoy y adoptaron medidas en el meantime de precaución para limitar la interferencia, sobre todo alrededor de aeropuertos y otras áreas críticas. La semana pasada, el director ejecutivo de United Airlines dijo que las directivas sobre 5G de la FAA prohibirían el uso de medidores de altitud por radio en unos 40 aeropuertos de los más grandes de Estados Unidos. El grupo de la industria inalámbrica estadounidense CTIA dijo que la tecnología 5G es segura y acusó a la industria de la aviación de generar miedo y distorsionar los hechos. Se deberán tomar las previsiones, Pedro, del caso, ya que es un tema que puede convertirse en algo muy, muy delicado. Y que quede claro, esto es Estados Unidos, pero esto va a suceder a nivel mundial, donde entren los servicios de 5G. Eso sería por el día de hoy, mi querido Pedro. Bueno, y viene el 6G y luego seguirá evolucionando al 7 y al 8 y al 10, pero pues en todo ello cada vez más van unos sistemas invadiendo a otros, cada vez más se van estos sofisticando. A mí me tiene muy preocupado todo esto porque para cada avance se propone algo que de alguna suerte resulta en un retroceso. Sí. Y estabilizarlo a veces es un tanto complejo. Se tiene la inteligencia para desarrollar, pero se necesitaría la misma para implementar algo que el desarrollo no implique un deterioro. Y ahí está yo creo que el problema de la tecnología. El meollo y la velocidad tan tremenda hace que pases por encima de algunos temas que de alguna forma siguen funcionando, ¿verdad? Y los tienes que ver cómo empatar para que continúen funcionando de manera adecuada. No nada más es correr, hay que saber en qué pista hay que correr. Exactamente, tienes toda la razón. Ese es el quiz del asunto. Gracias, como siempre, querido amigo. Te mando un abrazo allá a Miami. Igualmente, mi Pedro, un abrazo. Gracias, un abrazo para ti. Vamos a hacer una breve pausa y un abrazo para ti también. Y decir que las oxitocinas y las endorfinas se dan con amor, se dan con cariño, se dan con la mirada, se dan con el contacto, se dan con un abrazo prolongado con tus seres queridos. Es la mejor medicina que hay en la vida. Abrácense, quiéranse, estén cerca, véanse, comuníquense. Esa es la vida. Eso es vivir. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y voy con mi querido Alex Reyes esta mañana, sin más preámbulos, te saludo. Mi querido Alex, hola, buenos Pedro. días. Gusto en saludarte, muy buena mitad de semana para ti y a todo el auditorio. Pues como lo has narrado a lo largo de las últimas horas y jornadas, Pedro, el tema de los contagios, el deporte no es la excepción. En todos lados hay casos positivos, en todos lados el tema de la pandemia, lejos de desaparecer,
pues ahí está presente. Y ayer se desató un tremendo caos a nivel mundial porque pues Novak Djokovic, que es el número 1 del mundo, ha sido de esas personas que no han querido decir si está o no vacunado. Muchos sospechan que no, por la manera en cómo se ha expresado, por la manera en cómo pues ha dicho que no tiene que darle explicaciones a nadie y no confiaba mucho en el tema de las vacunas. Bueno, pues ayer, arrancando prácticamente su año, anuncia que el comité organizador del Abierto de Australia, que ya empieza en semana y media, el primer Grand Slam de la temporada, le había otorgado una exención para entrar a Australia para jugar el torneo sin revelar si está vacunado o no. Y esto pues te podrás imaginar porque pues los protocolos, especialmente en Australia, han sido tremendos para todo mundo, incluyendo el caso de Rafael Nadal, ¿no? Que acaba de salir hace unos días de la enfermedad, se contagió a final de año. Y ayer, imágenes que circularon también por todo el mundo, Rafael Nadal ofreciéndole disculpas a la gente porque ya estando en Australia se le acercaron pidiendo un autógrafo, pidiendo una foto, y bueno, él tratando de explicarles que no podía hacerlo por los duros protocolos que se están manejando. A ver qué va a pasar a raíz de todas las críticas mundiales que recibió el comité organizador del Abierto de Australia. El gobierno de ese país tuvo que salir a decir: no es seguro que Novak Djokovic pueda jugar, tiene que pasar nuestros protocolos gubernamentales a su llegada a Australia. Así es que, pues es un tema que le está dando la vuelta al mundo, es claramente el máximo favorito, es la gran figura hoy día en el tenis, pero muchos dicen que no se puede saltar las reglas. Hay otras jugadoras y jugadores que del bloque, sobre todo de Rusia y de muchos países cercanos a esta nación, que han recibido la vacuna Sputnik, que no está avalada por la OMS y que por ello no recibieron autorización para jugar este Abierto de Australia y entrar a este país. Así es que tremenda polémica. Igualmente en el fútbol mexicano las cosas están a tope. Nunca antes se habían reportado en un mismo momento 135 casos en los diferentes clubes, hombres y mujeres, y también en las ligas de expansión. Así es que a ver qué va a pasar. En teoría mañana arranca la Liga Guardianes 2022 con el partido Pachuca contra San Luis. Habremos de esperar. En Monterrey los dos equipos, Tigres y Rayados, son los que más contagiados tienen. A ver qué pasa en las siguientes horas. Y hablando de los Rayados, Rodolfo Pizarro regresó, me parece, por la puerta de atrás. Absolutamente ha sido un fiasco su paso por la MLS con el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. Y ayer pues no tenía muchas opciones más que decir: regreso ilusionado a tratar de volver a ser campeón con el equipo de Javier Aguirre. Aquí las palabras del seleccionado mexicano. Pues sí, vengo a eso, vengo a quedar campeón, vengo a entregarme, vengo con toda la pasión del mundo a comprometerme, te digo, con esta playera que, como muchas veces dicen que las primeras partes son mejores, pero creo que en este caso no, creo que en esta segunda etapa va a ser mucho mejor que la primera. Y te digo, la verdad, estoy demasiado contento, demasiado feliz y demasiado comprometido con la institución. Bueno, pues esto es de lo que yo también me referí en las últimas horas, Pedro, amigos. No sé cómo estará viviendo Gerardo Martino estas primeras horas del año, pero lejos de un buen panorama para los futbolistas mexicanos. Cada vez juegan menos en el extranjero y muchos de ellos tienen que regresar, como Rodolfo Pizarro. En algunos otros temas, Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán toman ventaja en las semifinales de la Liga del Pacífico. Ambos equipos vinieron de atrás. Charros derrotó 7-4 a Sultanes de Monterrey, mientras que Tomateros de Culiacán derrotó 4-2, también viniendo de atrás, a los Algodoneros de Guasave. Las semifinales en la Liga del Pacífico en el béisbol mexicano. Ya sabemos, los ganadores representarán a nuestro país en la Serie del Caribe, que arranca a finales de mes de este primero del año de enero. Y finalmente, Pedro, ya lo comentabas también un poco con Pedro en la sección anterior, esta política de prohibirle a los atletas
expresar sus puntos de vista si no están de acuerdo por parte de la CONADE, si no les reducen las becas. No tengo que decir más que es una vergüenza. Y sobre todo, ¿sabes qué, Pedro? Si hubo un atleta que levantó la voz como figura, fue Ana Guevara, que hoy ponga en sus reglamentos que no pueden criticar a la CONADE o alguna otra institución gubernamental. Es una pena tremenda, una vergüenza. Y ojalá y en el Congreso están Marijose Alcalá, que es la presidenta de la Comisión del Deporte, y Rommel Pacheco también, exatleta. Ojalá tomen cartas en el asunto, querido Pedro, porque es lamentabilísimo que además les coarten la libertad a los atletas de expresar lo que quieran, seguramente muchas cosas buenas, pero también hay que decir lo malo, ¿no? Por supuesto que sí, tienes toda la razón. Y como siempre, querido amigo, te mando un abrazo, todo mi cariño. Igualmente, y ahí estamos juntos. Gracias. Muy buenos días. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Hasta aquí llegamos con este programa. En esta mañana les agradecemos como siempre el favor de su atención y esperamos que poco a poco en la comunicación vayamos haciendo juntos algo que nos permita sacar adelante a nuestro país. Hoy México y el mundo, para el caso, está cambiando todo está cambiando. Es momento de tomarnos juntos de la mano y enfrentar lo que haya que enfrentar para llegar hasta donde sí, estoy seguro, queremos llegar. A nombre de mi equipo de trabajo, les agradezco y estaremos como siempre en comunicación con ustedes en las redes sociales. Gracias. Estuvo con ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Buena mañana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.